Muy buenos días a todos y bienvenidos al resumen de mercado de noviembre de 2022. El secretario de Defensa americano durante la administración Bush, Ronald Rumsfeld, hablaba en las conferencias sobre la guerra de Irak acerca de los acontecimientos que sabemos, aquellos acontecimientos que no sabemos y aquellos que ni siquiera somos conscientes que no sabemos. Él se refería un poco a todos esos eventos que pueden sucederse durante algo tan caótico como una guerra y que pueden cambiar el curso de la misma por su importancia y su impredecibilidad. En el mercado de las finanzas, en el mundo de las finanzas, esto tiene su traducción más cercana en lo que se conoce como los cisnes negros, esos eventos tan importantes y tan negativos que nadie ve venir y que son capaces de cambiar el curso pues, de una economía y de las bolsas. En la última crisis, la de 2008, pues fue el tema de la subprime, que nadie sabía casi ni lo que era ni cómo se habían podido formar y que acabó teniendo pues, consecuencias desastrosas para los mercados. Sin embargo, en ocasiones los analistas pecan justamente de lo contrario, ya no de no poder prever aquello que es impredecible por su naturaleza, que eso obviamente nadie puede hacer, sino simplemente de obviar cualquier dato, cualquier hecho, cualquier noticia que vaya en contra de la corriente imperante del momento. En los últimos días, en las últimas semanas, parece que esta es un poco la tendencia o la corriente actual, en la que hay una tranquilidad enorme y parece que todo lo que va a venir por delante va a ser terriblemente positivo. De hecho, es curioso cómo esto que conocemos como el sentimiento de mercado, que al final sirve para explicar casi cualquier cosa, tiene la capacidad de mutar y cambiar a una velocidad asombrosa. A finales de verano estábamos en una situación totalmente contraria, con muchísimo pesimismo, muy poca esperanza para el futuro. Después empezó a haber como una especie de situación un poco más de intermedia, de interregno, en la que no se sabía muy bien por dónde iba a tirar el mercado, y ahora vivimos una época pues de cierta complacencia, como diría yo, que no hemos visto a lo largo del año. Tal es la velocidad en la que cambia el sentimiento de mercado que cuando preparaba este informe mensual a lo largo del mes, yo tenía pensado iniciarlo con la idea o con la imagen que vi en un informe que representaba una mezcla entre un híbrido entre un oso y un toro, ¿no? Ustedes saben que los toros es la representación animal de un mercado alcista y el oso es la representación de un mercado bajista. Y a principio de mes parecía un poco que el mercado estaba en esa tesitura, ¿no? De hecho, comenzamos el mes de noviembre con lo que fue la conferencia, el meeting de la Reserva Federal, en la que anunció una subida que esperábamos todos de 75 puntos básicos, y de hecho el mercado, cuando se conoció el dato, se lo tomó bastante bien y bastante positivo. Y fueron pocos minutos después cuando Powell entró en la conferencia y dijo la frase de que era demasiado pronto para empezar a hablar de un ritmo de subidas más bajo, cuando el mercado cayó estrepitosamente y empezó a entrar en pánico, ¿no? Lo curioso es que nada de lo que dijo, ni el tono, ni la información, ni un poco las perspectivas cambiaban de modo alguno lo que ya conocíamos. Es simplemente que rompía esa autopercepción que se había hecho el mercado a sí mismo de que el fin de las subidas estaba ya y de que iba a caer, ¿no? De hecho, diría que la complacencia, o mejor dicho, la incertidumbre que se vivía en esas primeras semanas era bastante consistente con lo que te dice la historia. Habitualmente, cuando estamos en un fin de ciclo de subida de tasas, los mercados se suelen tomar un periodo de unos 6 meses en los que se mueven de manera bastante lateral, ni para arriba ni para abajo, con bastante incertidumbre, y después pues habitualmente sube porque lo que se sigue después de un ciclo de subida de tasas es un ciclo de bajada de tasas, ¿no? Con lo cual, esa situación como de no saber por dónde tirar era bastante coherente hasta que empezamos a conocer, a medida que pasaba el mes, los datos de inflación. Primero tuvimos el índice de precios de consumidor, el CPI,
que salió positivo, se esperaba un 8%. Y sin embargo fue del 7,7 y era más bajo que el anterior del 8,2, con lo cual el mercado tomó de manera positiva estos buenos datos, a pesar de que vistos de manera objetiva o en términos absolutos, pues obviamente no son para echar cohetes, porque sigue siendo una inflación muy elevada, muy alejada del objetivo de la Fed del 2%, que es una quimera a corto plazo, es algo que no vamos a ver ni en 2023 ni probablemente en 2024, y habrá que apuntar más bien a cuando veremos tasas de inflación más razonables por debajo del 5%, ¿no? Es una de las dudas que quedan en el mercado. Esa inflación más baja impactó directamente en lo que es la expectativa de los Fed Funds, de las subidas de tasas que quedan. Se siguen esperando pues probablemente una o dos subidas en función de si sigue subiendo a ritmos del 50 puntos básicos, 75 o de 25 puntos básicos, pero estaríamos en la horquilla de llegar al 5,25% y a partir de ahí bajar, lo cual se vio animado o reforzado por otros datos que conocimos a lo largo del mes, como el PPI, el índice de precios de producción, que también es muy relevante de cara a la inflación, que de nuevo salió de manera positiva. Hubo una subida intermensual del 0,2, pero que fue inferior tanto a la del 0,4 esperado como al 0,4 que subió en el mes anterior, ¿no? El PPI, los índices de precios de producción, son especialmente importantes porque tienen bastante correlación con las rentabilidades de los bonos. Entonces, estos datos más bajos y que se esperan que la tendencia siga los próximos meses serían muy consistentes con lo que llevamos bastante tiempo diciendo, de que las rentabilidades de los bonos van a bajar durante 2023, y eso va a ser muy positivo para la renta fija. Tanto es así que el termómetro que me fijo más para ver cuál es el estado de los bonos, el bono al 10 años americano, la verdad es que tuvo una caída sin precedentes durante el mes de noviembre. Vimos los máximos del año del 4,20% y de ahí ha recortado al 3,70%, rompiendo totalmente la tendencia alcista que llevaba en los últimos meses, lo cual es muy positivo. Y de hecho en diciembre ya les adelanto que ha continuado esta caída y estamos sobre el 3,50%. Eso ha hecho que por fin la renta fija conservadora haya tenido un mes espectacular durante noviembre, y aunque no podemos estar seguros de que esto vaya a ser la tónica ya para los próximos meses, pues desde luego es un alivio y es una buena noticia. Por último, y para completar la ristra de datos positivos que hemos visto en noviembre, la pata que nos faltaba en la silla, que era el dólar, que como hemos venido diciendo está muy correlacionada negativamente con los mercados, un dólar fuerte suele ser malo para los mercados, pues ha sufrido una fuerte depreciación durante el mes, y de hecho también ha roto la tendencia alcista que tiene y ha llegado a cerrar por debajo de la media móvil de las últimas 200 sesiones. Esta media móvil es un indicador técnico que utilizan los traders para tratar de predecir los mercados a corto plazo, y sin ser infalible, es verdad que es bastante potente, y unido al resto de datos que hemos visto, pues la verdad es que respalda bastante bien pues la idea de que el rally actual podría continuar durante más jornadas o incluso semanas. Dicho todo esto, podemos concluir que los analistas optimistas están en lo cierto y que todo va a ir bien y que ya ha pasado todo. Mi opinión personal es que no, o no al menos en un horizonte de 3, 6, 9 meses. ¿Por qué? Porque en esos meses se tienen que dilucidar muchas cosas a las que todavía no tenemos una respuesta clara. El fin de la subida de tasas ya lo hemos predicho durante el año varias veces, y la Fed ha continuado con las subidas. Ahora es verdad que la inflación está cayendo, pero no podemos estar totalmente seguros de que se haya acabado el ciclo. Como decía, la inflación, una cosa es que se vaya a normalizar y que vaya a dejar de subir, y otra cosa es que vaya a llegar a niveles sostenibles con el crecimiento económico, y para eso queda bastante. El conflicto en Ucrania, que parece que está olvidado, está plenamente vivo y tiene mucho impacto en el sector energético.
que además ahora entramos en los meses de invierno, que es cuando va a ser más clave, ¿no? Las políticas anti-COVID en China siguen vigentes y de hecho están teniendo repuntes bastante fuertes, aunque sea un tema que hemos olvidado todos, sigue estando ahí y tiene su impacto en la cadena de suministros. Este es varios de los temas que todavía quedan por resolver. Y como bien dice mi amigo Pablo García, socio fundador de Vivacons Alfavalue, por cierto, una de las mejores gestoras independientes del mundo y que les recomiendo encarecidamente su research, nunca se ha producido el fin de un mercado bajista sin una recesión. La recesión fuerte la vamos a ver en 2023, con lo cual sería lógico pensar que el fin del mercado bajista lo veamos durante ese año. De hecho, si no estuviéramos todavía en un mercado bajista, es decir, si ya hubiera terminado, estas caídas que hemos visto en los mercados habrían sido las más cortas en duración y con el menor retroceso en rentabilidad de básicamente toda la historia. No me parece que sea eso coherente con todos los problemas que todavía sigue habiendo y a los que aún no tenemos una solución. Además, también hay datos que corroboran esta visión. Por ejemplo, la volatilidad, que si bien cierto en las últimas jornadas se ha reducido bastante, durante el mes de noviembre, en los mejores días de hecho de mercado de noviembre, cuando la volatilidad tendría que haber caído más, se mantenía todavía en niveles elevados. De hecho, niveles consistentes con los que vimos durante la peor época de la pandemia y durante mucho tiempo de la crisis económica, de la crisis financiera de 2008. Es verdad que en aquella crisis se llegaron a superar estos niveles por mucho, pero durante gran parte de la misma se vieron niveles consistentes con los actuales, que obviamente no parecen que sean los normales en un entorno de mercado más tranquilo o más positivo. Adicionalmente, la renta fija de alta rentabilidad ha tenido un buen mes, pero no lo ha tenido ni mucho menos tan buenos como se esperaba. Al final, este tipo de bonos están muy correlacionados con las bolsas y suelen subir de manera bastante parecida. Se ha quedado muy rezagado y las otras dos ocasiones en el último año que ha pasado esto, que el Standard & Poor's ha subido más que los bonos de alta rentabilidad, la manera en que se ha corregido ese gap ha sido con la bolsa cayendo, no con los bonos subiendo. A mí no me extrañaría absolutamente nada que esto volviera a suceder. Por último, el consumo o el consumidor que podría venir al rescate de los mercados y que de hecho los rallies de fin de año suelen venir muy alimentados por el consumidor, no parece que vaya a darse, ¿no? Por un lado, los índices de expectativas del consumidor están muy bajos, que paradójicamente alimenta la idea de un mercado positivo quizás dentro de unos meses, porque cuando sucede esto la Fed suele bajar tasas, pero recuerdo que hay que pensar en los horizontes temporales. Una cosa es pensar en los próximos 3-6 meses y otra cosa es pensar en lo que puede suceder dentro de un año. Y además, lo que es el ratio de ahorro, nivel de ahorro respecto a renta disponible, está en niveles pre-COVID que ya eran los más bajos desde 2005. Como se pueden imaginar, durante el COVID el ahorro del consumidor medio pues subió muchísimo porque no se salió de vacaciones, no se hizo ningún gasto, estábamos todos encerrados, etcétera. Pero como todos hemos vivido, pues ha habido una especie de boom, de explosión en cuanto se han acabado las restricciones y todo el mundo se ha puesto a viajar, a comprar y a hacer muchas otras cosas que han pues consumido todo el ahorro que llevaban acumulando durante ese tiempo. Así que no parece que el consumidor o el consumo vaya a estar de su lado. ¿Qué situación nos deja esta? Pues nos deja una situación de incertidumbre en la que la verdad que en función de cuál sea nuestro apetito del riesgo hay distintas herramientas o distintas estrategias que se pueden enfocar. Para aquellos inversores más arriesgados, yo tampoco veo mal que a nivel táctico se estuviera un poco más positivo para las próximas semanas. Cuando los mercados cogen tendencia y, como decía antes, la ruptura de los indicadores técnicos, no solamente en lo que hemos comentado antes, sino que como el dólar, sino también en sectores líderes como pueden ser los semiconductores, la biotecnología o incluso el propio Standard & Poor's 500, que ha terminado por romper al alza, puede dar todavía cierta vida y cierto aire a
a los mercados. Posteriormente es muy probable que el impacto del crédito caro que estamos viendo pues acabe atacando a las empresas más débiles, y eso, unido a que el empleo parece que está empezando a debilitarse, que era una cosa que no nos ha preocupado hasta ahora, pero ya hemos visto este mes como la inmensa mayoría de las grandes empresas tecnológicas han anunciado grandes recortes en plantilla. Quizás el tema de Twitter, que se ha cargado al 90% de la plantilla, sea más anecdótico, pero es verdad que lo están haciendo todo el resto de grandes tecnológicas, Amazon, Google, Apple. Todas están o parando contratación o echando a empleados, y eso probablemente sea un síntoma también de que el empleo empiece también a golpear y a preocupar a la economía, ¿no? Entonces, yo creo que lo que nos falta por ver es una reducción mayor de las expectativas de beneficios de las empresas para los próximos años, lo cual obligará a los precios a caer para que las valoraciones de las bolsas vuelvan a ser atractivas para comenzar el próximo ciclo alcista, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un escenario bastante razonable. Es muy probable que muchas de estas cosas las veamos, y probablemente, como decía al principio, algunas otras que ni siquiera nos esperemos ver sean las que al final acaban sucediendo. Dicho esto, creo que es coherente decir esto, es decir, yo, dentro del escenario que veo, no aumentaría agresivamente el peso en renta variable, a no ser que tuviera un perfil más agresivo, pero dentro de esa misma idea de no mantener o no aumentar el peso de renta variable, es compatible con empezar a mirar algunos de los sectores que teníamos más olvidado, como puede ser el de los semiconductores, biotecnología, software, empresas de pequeña y mediana capitalización, etc. ¿Por qué? Porque incluso en esa última pata bajista es muy probable que estos indicadores líderes se comporten mejor y acaben liderando, como siempre pasa, el nuevo ciclo, ¿no? Entonces, aprovechemos estas oportunidades cuando se haga. Si es más arriesgado, pues se puede tomar alguna idea táctica, pero en general seguiría siendo prudente y no aumentaría en exceso el peso en renta variable. Les voy a dejar el resumen con una última idea que a mí me gusta, que me gusta mucho, que son uno de los principales indicadores adelantados contrarios, es decir, que hay que hacer lo contrario a lo que dice, como son las portadas de las revistas económicas. Barrons, por ejemplo, hace poco hablaba y ponía en portada al dólar y hablaba de su super fortaleza, justo poco antes de que haya empezado a devaluarse, y más recientemente la revista Forbes pues ponía en su portada a Sam Bankman-Fried, que si no le conocen es el creador y fundador del exchange de criptos FTX, que ha quebrado recientemente en un escándalo bastante potente que ha arrastrado a casi todo el mercado de criptos. Algunos activos digitales han caído, en mi opinión, de manera injustificada, pero es normal que suceda cuando sucede un evento de esta magnitud, y nos enseña una vez más que la mayoría de estas revistas y estos periódicos financieros pues suelen ir muy detrás de la noticia. Cuando ellos anuncian y publicitan algo, suele ser ya al final del ciclo. La historia sobre las portadas contrarias es bastante extensa, funciona casi siempre muy bien, y yo creo que el próximo año vamos a tener una gran oportunidad para verlo. Cuando empiecen a ver, no solamente en las revistas económicas, sino en los titulares de periódicos, en internet, en los telediarios, que se habla sobre la crisis financiera, la crisis económica y que todo el mundo está fatal, pues probablemente ese va a ser un buen momento para entrar más agresivamente en bolsa. Cierro el resumen con una frase muy buena de Warren Buffett, que atribuye a su socio Charlie Munger, y que habla sobre lo que ha sucedido en FTX, el problema que han tenido con el exceso de deuda, y que también nos hace recordar ese fantasma y gran olvidado elefante en la habitación, como es el sobreendeudamiento global, y que aquí me gustaría que tengamos siempre presente porque en algún momento volverá. Decía Buffett que su socio Charlie Munger opinaba que solo hay 3 maneras de que un hombre inteligente quiebre: el licor, las mujeres y el apalancamiento. Que tengan muy buen mes y muy buen cierre de año. Hasta ahora.